El universo olía a polvo de tiza y a victoria. Esa mañana el auditorio estaba lleno. Las luces del escenario me daban en la cara, pero no me cegaban. Al contrario, me hacían sentir como si estuviera en el centro de todo, y, en cierto modo, lo estaba. Yo era el dueño de esa sala, el director de orquesta de las galaxias que se proyectaban a mi espalda. Cada ecuación que escribía en el aire con el puntero láser era una nota en mi sinfonía de la razón. Te lo juro, me sentía invencible. Mi vida entera había sido una carrera para llegar a ese punto, una cruzada personal contra el misterio. Para mí, la fe era una debilidad, un atajo para mentes que no se atrevían a enfrentar la fría y magnífica soledad del cosmos. Yo no necesitaba un creador. Tenía las matemáticas, tenía la física. Ellas me daban todas las respuestas que importaban, y lo hacían con una elegancia que ninguna religión podría igualar. Miraba a la gente que rezaba en las iglesias, y no sé cómo explicarlo, sentía una especie de lástima condescendiente. Pobres, aferrándose a cuentos de hadas mientras yo caminaba entre las estrellas, descifrando el lenguaje real de la existencia. Mi mundo era un lugar ordenado, predecible, sin espacio para fantasmas, milagros o cualquier cosa que no pudiera ser medida y verificada. Pero lo más extraño todavía no había pasado. Ese día, en esa conferencia, estaba en mi elemento. Las palabras salían solas, afiladas, precisas. Estaba desmontando, pieza por pieza, la idea de un diseñador cósmico. Usaba la belleza de una nebulosa, la muerte violenta de una supernova, como pruebas de un universo indiferente, un mecanismo ciego que funcionaba por azar y necesidad. Y la gente me escuchaba. Veía en sus caras cómo sus viejas certezas se tambaleaban. Estaba a punto de dar el jaque mate a un dios en el que ni siquiera creía. Me sentía pletórico. La adrenalina recorría mis venas. Mi argumento era perfecto, cerrado, irrefutable. Estaba en la cima del mundo, en la cima de mi propia inteligencia. Y entonces un relámpago dentro de mi cabeza. No fue un dolor normal, fue un fogonazo blanco, puro, que borró todo lo demás. El proyector detrás de mí se convirtió en un sol furioso que me quemaba la nuca. Las caras de mis alumnos empezaron a derretirse, a ondular como reflejos en el agua. El micrófono se me escapó de la mano, pero no oí el golpe al caer. Intenté agarrarme al atril para no caerme, pero mis dedos no respondían. Eran de otra persona. Mi cuerpo, esa máquina perfecta, de carne y hueso que yo creía controlar, me estaba traicionando de la forma más brutal. La última sílaba de la palabra azar se quedó flotando en el aire, como un eco huérfano que ya no me pertenecía. No sabía que estaba muriendo. Pensé que solo era un mareo, el peor de mi vida, pero lo que vino después no era un desmayo, era el fin de todo lo que conocía. Mi universo arrancaba cada mañana a las 6:15, ni un segundo antes ni uno después, no por el sonido de un despertador, sino por el reloj interno que yo mismo había calibrado con los años. El primer pensamiento no era para el mundo, ni para nadie, era para una ecuación que había dejado a medias en la pizarra de mi despacho. Mi vida era una sinfonía de orden. El café a 92 grados centígrados. La tostada, con una capa de mantequilla de exactamente 2 milímetros. Me vestía siempre con la misma gama de colores. Grises, azules oscuros, negros. La ropa era una variable sin importancia que había que despejar cuanto antes para centrarse en lo que de verdad importaba. El cosmos. Para mí, el mundo era un libro abierto escrito en el lenguaje de las matemáticas, y yo era uno de los pocos privilegiados que sabía leerlo. Veía las leyes de la termodinámica en el vapor que salía de mi taza, la mecánica orbital en el coche que pasaba por la calle, la biología evolutiva en el perro que olisqueaba un árbol. Todo tenía una explicación, lógica, fría, elegante. Creía que lo tenía todo bajo control, cada variable, despejada en la gran ecuación de mi existencia. Mi apartamento era minimalista, casi monacal. Las paredes blancas, desnudas, salvo por una inmensa pizarra que ocupaba todo el salón. Estaba llena de símbolos, de fórmulas que para otros serían garabatos sin sentido, pero que para mí eran el retrato más fiel de la realidad. Mis amigos, los pocos que tenía, bromeaban diciendo que vivía dentro de la cabeza de un robot. Yo no me ofendía. En cierto modo, era un halago.
El camino a la universidad era mi safari particular. Observaba a la gente correr para coger el autobús, a las parejas discutir en una esquina, a los niños reír en el parque, y en mi mente lo traducía todo. El estrés era un pico de cortisol, el amor, una cascada de oxitocina y vasopresina, la risa, una simple respuesta neurológica a un estímulo, desmontaba la magia del mundo con el bisturí de la razón y me sentía seguro, limpio, me sentía superior, tengo que admitirlo, no con maldad, sino con la certeza tranquila de quien posee un conocimiento que a los demás les está vedado. Ellos necesitaban dioses, promesas de otra vida, consuelos místicos. Yo no. A mí me bastaba con la belleza insobornable de una constante física, pero había algo, una pequeña nota discordante en mi sinfonía perfecta que yo ignoraba por completo. En mis clases yo no enseñaba, adoctrinaba. Mis alumnos entraban con la cabeza llena de preguntas poéticas sobre el universo. ¿Hay un propósito? ¿Estamos solos? Y yo, con una paciencia casi quirúrgica, me dedicaba a extirparles esas ideas como si fueran tumores. Les mostraba los datos, la evidencia, les enseñaba a ver el cosmos no como un hogar diseñado para nosotros, sino como un vasto, indiferente y absolutamente fascinante accidente. Recuerdo a una alumna, una chica brillante, que se me acercó después de una clase. Tenía los ojos húmedos. Me dijo, «Profesor, si todo es solo azar y ecuaciones, ¿qué sentido tiene nada?» Te juro que mi respuesta fue honesta, casi compasiva. Ni si te dije que el sentido no estaba ahí fuera, que teníamos que construirlo nosotros, pero mientras lo decía, me di cuenta de que para mí el único sentido real era precisamente ese, saber que no había ninguno oculto. Esa era mi verdad, y la defendía con la fe de un cruzado. Mi familia había desistido de hablar conmigo de ciertos temas. En las cenas de Navidad, mi madre a veces intentaba llevar la conversación hacia algo más espiritual, y yo, sin poder evitarlo, sacaba mi artillería. Le hablaba de la edad del universo, de la probabilidad estadística de la vida, de la neurología de las experiencias místicas. La silenciaba con datos. No me daba cuenta de que lo que ella buscaba no era un debate, sino una conexión, pero lo más extraño todavía no había pasado. Veía el amor como una transacción bioquímica, las relaciones como sistemas complejos de retroalimentación. Me había enamorado una vez, o eso creía. Lo analicé tanto, lo descompuse en tantas partes. Atracción física, compatibilidad, intelectual, liberación de endorfinas, que acabé por ahogarlo. No se puede amar algo mientras lo tienes bajo un microscopio, así que estaba solo, pero no me sentía solo. Estaba acompañado por los gigantes sobre cuyos hombros me había aupado. Newton, Einstein, Feynman. Mis conversaciones más profundas eran con ellos, a través de sus libros, de sus ecuaciones. Ellos entendían mi lenguaje. Esa semana, la de la conferencia, estaba en la cúspide. Había pulido mi presentación hasta dejarla como un diamante. Era mi obra magna, la demostración definitiva de un universo autosuficiente, que no necesitaba de un creador para ser majestuoso. Era la culminación de toda mi vida, de toda mi forma de pensar. Iba a subir a ese escenario y a darle al mundo la amarga pero liberadora píldora de la verdad. Me sentía invencible. Mis ecuaciones eran perfectas, mi lógica a prueba de balas. El día de la conferencia me levanté sintiendo una claridad mental que asustaba. Todo encajaba, cada paso que daba, cada pensamiento que tenía, formaba parte de un plan perfecto. Mi plan, el plan de la razón. Miré mi reflejo en el espejo mientras me anudaba la corbata. No vi a un hombre. Vi un argumento con piernas, un vehículo para una idea que, estaba convencido, cambiaría la forma en que la gente miraba a las estrellas. Poco sabía yo que el universo que iba a desmantelar estaba a punto de desmantelarme a mí. El calor de los focos me golpeó en la cara, pero era un calor familiar, reconfortante. El auditorio era un mar oscuro de siluetas atentas, y yo en la tarima era el faro. Mis zapatos resonaban sobre la madera con un sonido firme, seguro. Cada paso era una afirmación. Estaba exactamente donde debía estar. Mi voz llenó el silencio. No temblaba. Era clara, precisa como el filo de un bisturí. Detrás de mí
La imagen de la nebulosa del anillo brillaba en la pantalla gigante, un espectáculo de gases cósmicos, una joya celestial, y yo estaba allí para explicarles que esa joya no tenía joyero. La belleza, dije, y recuerdo que sonreí con esa suficiencia que ahora me da escalofríos. No necesita un propósito para existir. Es el resultado inevitable de las leyes físicas: presión, gravedad, tiempo. No hay un artista detrás de la cortina, solo las matemáticas danzando en el vacío. Sentía la atención del público como una corriente eléctrica. Estaban conmigo. Podía ver a algunos estudiantes en las primeras filas asintiendo, tomando notas frenéticamente. Estaba desmontando el cielo, pieza por pieza, y se lo estaba entregando en una bandeja de lógica pura. Era mi momento de gloria. Pero lo más extraño todavía no había pasado. Fue entonces cuando lo oí. Un zumbido, muy leve al principio, casi imperceptible. Pensé que era un problema con el micrófono, una interferencia. Carraspeé, ajusté mi posición frente al atril y continué. Pero el zumbido no se fue. Al contrario, empezó a crecer, a instalarse en el fondo de mi cráneo. Traté de ignorarlo, de concentrarme en mis palabras, en la siguiente diapositiva que mostraba una ecuación compleja y elegante. Pero el zumbido se convirtió en una vibración, una nota grave que lo distorsionaba todo. Las caras del público empezaron a ondular ligeramente, como un reflejo en el agua. Como pueden ver en esta fórmula empecé a decir, pero la frase se quedó a medias. De repente, las letras y los números en mis notas se volvieron incomprensibles. Eran garabatos sin sentido. El pánico, un animal que creía haber domesticado hacía años, empezó a arañar desde dentro. Y entonces llegó el dolor. No fue un dolor de cabeza normal. Fue una detonación, una luz blanca y cegadora que explotó justo detrás de mis ojos. Sentí como si algo dentro de mi cabeza se hubiera roto, como un cristal que se resquebraja en 1000 pedazos. Me llevé una mano a la sien. Te juro que intenté seguir hablando, aferrarme a la lógica, a la presentación, pero eso no era lo peor. El dolor se transformó, dejó de ser una explosión y se convirtió en una presión insoportable, como si una mano gigante estuviera estrujando mi cerebro. El zumbido se convirtió en un pitido agudo, ensordecedor. La hermosa nebulosa a mi espalda se disolvió en un torbellino de colores sin forma. Miré al público, buscando ayuda, buscando un ancla en la realidad. Pero sus rostros ya no eran rostros, eran máscaras de espanto, bocas abiertas en un grito silencioso. El sonido del auditorio se había desvanecido, reemplazado por el latido furioso de mi propio corazón. Un tambor sordo y desesperado que bombeaba terror por mis venas. El aire se volvió denso, pesado, como si intentara respirar miel. Mis pulmones ardían, luchando por una bocanada que no llegaba. Un sudor helado me recorrió la espalda. Las piernas me temblaban sin control. Es un mareo, me dije. Es el estrés, el calor de los focos. Mi mente, hasta el último segundo, intentaba encontrar una explicación racional, una variable que no había considerado, pero mis ecuaciones no tenían una variable para esto. Mis rodillas se doblaron solas, como si alguien hubiera cortado los hilos que me sostenían. El atril se tambaleó y mis notas se esparcieron por el suelo como hojas muertas. Lo último que vi fue el techo del auditorio, una cuadrícula de luces blancas que giraban cada vez más rápido, como una galaxia enloquecida. El golpe contra la madera del escenario fue sordo, definitivo. Sentí el impacto en mi mejilla, el sabor metálico de la sangre en mi boca. Oí un grito ahogado a lo lejos, o quizá fue el mío. Por un instante solo todo se quedó quieto. El dolor cesó, el pitido se apagó, y en ese silencio repentino tuve un último pensamiento, tan claro y tan absurdo. Mis ecuaciones no predecían esto. La luz del techo se estrechó, convirtiéndose en un único punto brillante, un último fotón en un universo que se apagaba. Parpadeó, y luego, nada. El negro no era negro, no era un color, ni siquiera la ausencia de luz. Era la ausencia de todo, un vacío tan absoluto que la palabra vacío se queda corta. Yo no estaba allí, no como Mateo, el astrofísico. Ese hombre, con sus premios, sus miedos y su ego, se había quedado en el suelo de madera de aquel auditorio. Mis manos, no tenía manos. Mi cuerpo,
el dolor en mi cabeza, la sangre en mi boca. Todo había desaparecido. Era una conciencia sin anclaje, un punto de vista sin ojos. Y lo más extraño, te juro que es lo más extraño, es que no había miedo. El pánico atroz de mis últimos segundos de vida se había disuelto como sal en el agua. Sentí una calma que nunca había conocido, una paz profunda, como la que debe sentir una gota de lluvia cuando por fin regresa al océano. Me había liberado de mi cuerpo, de mi nombre, de mi propia mente que no paraba de analizarlo todo. No sé si pasaron segundos o milenios, el tiempo no existía, era una dimensión irrelevante, un concepto de un mundo que ya había dejado atrás, flotaba en esa nada silenciosa y por primera vez en mi vida no necesitaba una explicación, simplemente era, pero incluso la nada tiene un final, o quizá un principio. Al principio fue una vibración, sutil, casi imperceptible. No era un sonido, no había aire para que se propagara. Era algo más fundamental, como si el propio tejido de esa nada hubiera empezado a temblar, a cantar una nota increíblemente baja y profunda, una nota que contenía todas las notas posibles, y con esa vibración llegó la luz. No la luz de un foco o de una estrella. Era una luz que nacía de dentro hacia afuera. Vi colores que no tienen nombre, geometrías imposibles que se plegaban y desplegaban, creando universos enteros. De repente, estaba en todas partes a la vez. Estaba en el corazón de una estrella recién nacida, sintiendo la furia de la fusión nuclear no como calor, sino como un acto de creación pura. Estaba en los anillos de un planeta gaseoso, danzando con partículas de hielo, en un ballet silencioso que duraba eones. Vi galaxias enteras chocar, no con violencia, sino como dos olas que se mezclan para formar una nueva, más compleja, más bella. Eran mis nebulosas, mis supernovas, mis agujeros negros, los objetos que había pasado mi vida estudiando en pantallas y telescopios. Pero aquí estaban vivos. Te juro que estaban vivos. El universo no era un mecanismo de relojería ciego. Era un organismo único, una sinfonía de una complejidad abrumadora y a la vez de una sencillez perfecta. Todo estaba conectado. Cada átomo sabía exactamente dónde tenía que estar, y justo cuando creía que ya no podía asimilar más, que mi conciencia se disolvería en esa inmensidad, sentí el cambio. La sinfonía no se detuvo, pero noté que tenía un director, una fuente, una conciencia que lo impregnaba todo. No estaba ahí fuera, estaba en cada partícula, en cada onda de luz, en mí. No tenía forma, ni rostro, ni género. Era una presencia, y me conocía. Me conocía de una forma que yo jamás me había conocido a mí mismo. Conocía cada pensamiento arrogante, cada acto de bondad que había hecho a escondidas, cada duda, cada certeza equivocada. Y no me juzgaba. Al contrario, sentí una oleada de amor tan pura, tan incondicional, que me habría desintegrado si hubiera tenido un cuerpo. Era un amor que no pedía nada, que no esperaba nada. Simplemente era, como la gravedad. No me habló con palabras. Las palabras son torpes, limitadas. Me hizo comprender. Fue como si me descargaran todo el conocimiento del universo en un solo instante. Vi mis ecuaciones, mis queridas y perfectas ecuaciones, flotando ante mí, y vi que no estaban equivocadas, pero eran tan solo una frase en un libro infinito. Eran el andamiaje, no el edificio. Describían las reglas de la pintura, la química de los pigmentos, la física de la luz sobre el lienzo, pero no decían nada de la intención del artista, de la belleza del cuadro, del amor que había puesto en cada pincelada. Yo me había pasado la vida estudiando la pintura, y por primera vez conocía al pintor. Pero lo que me rompió por dentro, lo que deshizo al Mateo que yo conocía, fue la comprensión de mi propio lugar en todo aquello. No era un accidente. Mi existencia, la de cada persona en ese auditorio, la de cada brizna de hierba en la tierra, no era un mero producto del azar en un cosmos indiferente. Éramos notas deliberadas en esa sinfonía, notas necesarias, cada una con su propio timbre, su propia melodía, contribuyendo a la armonía del todo. Mi arrogancia, mi escepticismo, incluso eso formaba parte de mi canción. Sentí una gratitud tan inmensa que me desbordó. Gratitud por existir,
por poder presenciar aquello. Y sentí una pena profunda por el hombre que había sido tan ciego, tan seguro en su pequeña jaula de lógica, incapaz de ver el milagro que tenía delante. Entonces, la presencia me hizo entender una cosa más. No era mi momento. La nota de mi vida aún no había terminado de sonar. La sinfonía cósmica empezó a atenuarse, como una marea que se retira lentamente. La calidez de la presencia no desapareció, pero se distanció, dándome espacio. Los colores imposibles se desvanecieron. Supe, sin que nadie me lo dijera, que tenía que volver, y esta vez sí tuve miedo. Miedo. El miedo fue como un ancla arrojada desde el mundo de los vivos, enganchándose a mi conciencia y arrastrándome hacia abajo, de vuelta, al peso, al dolor, a la carne. Fue una caída violenta, un tirón brutal que me sacó de la armonía y me devolvió al caos. Lo primero que sentí fue el fuego en el pecho, como si me hubieran reventado por dentro con un mazo. Luego el frío, un frío pegajoso de hospital, y el sonido, un pitido agudo, rítmico, insistente, que taladraba el silencio. Pi, pi, pi. Abrí los ojos. El techo era blanco, manchado, con una de esas placas de yeso que siempre me han parecido deprimentes. La luz de un fluorescente parpadeaba hiriéndome las pupilas. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Pesaba 1 tonelada. Era una jaula. Mi propia piel, mis huesos, se habían convertido en una prisión después de haber sido libre. Quise hablar, gritar, preguntar dónde estaba la música, dónde estaba esa presencia, pero solo un sonido ahogado salió de mi garganta. Tenía algo metido hasta el fondo, un tubo de plástico que me robaba el aire y la voz. El pánico se apoderó de mí. Te juro que por un segundo fue peor que el dolor del aneurisma. Estar de vuelta, atrapado y mudo. Pero la verdadera conmoción no vino del dolor físico, sino de las voces que empecé a distinguir a mi alrededor. Eran voces apagadas, profesionales. Hablaban de mí como si yo no estuviera. Saturación de oxígeno estable, respuesta pupilar lenta, un milagro que haya salido de esta. Un hombre con bata blanca se asomó a mi campo de visión. Sus ojos me estudiaron con una curiosidad clínica, no humana. Me sentí como una de mis nebulosas bajo la lente de un telescopio. Un fenómeno que analizar. Mateo, ¿me oyes?, dijo, con una voz que parecía sacada de un manual. Has tenido un evento cerebrovascular masivo, un aneurisma. Tuvimos que reanimarte. Hizo una pausa, como esperando que procesara la información. Estuviste fuera 8 minutos. 8 minutos, Mateo. Tu corazón no latía. 8 minutos. En mi cabeza, esa medida de tiempo era ridícula, absurda. Yo había presenciado la eternidad. Había visto galaxias nacer y morir en lo que para mí fue un parpadeo y un suspiro. ¿Cómo podía meter todo eso en 8 minutos? La palabra sonaba hueca, insignificante. Vi el rostro de mi hermana, Ana. Estaba al otro lado de la cama y su cara era un mapa de todas las emociones posibles. Alivio, agotamiento, miedo, alegría, todo a la vez. Tenía los ojos hinchados de llorar, pero cuando vio los míos abiertos, se le escapó un sollozo que fue mitad risa, mitad lamento. Me cogió la mano. Su piel estaba caliente, real, demasiado real. Intenté decírselo. Cuando por fin me quitaron el tubo con la garganta en carne viva, lo intenté. Las palabras salían torpes, rasposas. Ana, yo estuve allí, susurré. Vi, era música. Ella solo asentía, apretándome la mano, con esa mirada tierna y compasiva que le pones a alguien que delira por la fiebre y la morfina. Descansa, Mateo. Ya estás a salvo, me decía. Y yo entendí que estaba más solo que nunca. Pero lo que me demostró que no estaba loco no vino de un monitor cardíaco ni de un escáner cerebral. Pasaron los días. Mi cuerpo tosudo empezó a recuperarse. Los médicos hablaban de una suerte increíble, de una recuperación asombrosa. Mis colegas de la universidad venían a verme, me daban palmadas en el hombro y hacían bromas sobre cómo ni la muerte podía con mis ganas de tener la última palabra en un debate. Yo sonreía, asentía, pero me sentía a años luz de distancia. Veía el universo en sus ojos, en la forma en que la luz se reflejaba en un vaso de agua, en el patrón de las venas de una hoja de árbol fuera de la ventana,
y ellos solo veían a Mateo, el astrofísico que casi se muere. Una tarde vino a verme una de mis alumnas, Sofía, una chica tímida, brillante, siempre sentada en la última fila. Se quedó de pie junto a la puerta, nerviosa, como si no se atreviera a acercarse. Me traía un libro, uno de los míos, para que se lo firmara cuando estuviera mejor. Hablamos un poco. Me contó cómo fue. El silencio repentino en el auditorio, mi cuerpo desplomándose, el caos, la gente gritando, la llegada de los sanitarios. Escuchaba su relato como si fuera la historia de otra persona. Entonces la miré fijamente y recordé algo. No un recuerdo de la conferencia, un recuerdo de después. Sofía, le dije, y mi voz sonó extraña, segura. Tú estabas en la última fila a la izquierda, junto a la ventana. Ella asintió, sorprendida. Sí, profesor, siempre me siento ahí. Llevabas un jersey azul, continué, cerrando los ojos para verlo mejor. Y cuando yo caí, tú no gritaste, no te levantaste, te quedaste sentada. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Tenías las manos juntas, muy apretadas, y rezabas. Te vi rezar. El color desapareció de la cara de Sofía. Se quedó completamente pálida. Pero había algo más, un detalle que me quemaba la mente. Y en tus manos tenías algo pequeño, oscuro, un rosario de madera, ¿verdad? Sofía se llevó una mano a la boca y sus ojos se llenaron de lágrimas. No pudo hablar, solo asintió una y otra vez, temblando. Era un rosario de su abuela, me confesó después. Nunca se lo enseñaba a nadie. Lo llevaba siempre en el bolsillo por si necesitaba fuerza. Esa prueba no me trajo la paz, me trajo el pánico, porque era real. Te lo juro, era más real que la cama del hospital, que el olor a desinfectante, que mi propio pulso en la muñeca. La lógica, mi diosa, mi única fe, se hizo añicos contra la certeza de ese recuerdo imposible. Yo, Mateo, el hombre de las ecuaciones, había visto a una chica rezando en la última fila mientras mi cuerpo yacía muerto en un escenario a 30 metros de distancia. Los médicos dijeron que era una alucinación por falta de oxígeno en el cerebro, una construcción de mi mente en un momento de trauma extremo. Pero mi mente no sabía lo del rosario. Mis ecuaciones no podían calcular el miedo y la fe en los ojos de una alumna. Había vuelto, sí. Mi corazón latía de nuevo, pero el universo que yo conocía, el mundo ordenado y predecible que había cartografiado, se había quedado hecho cenizas. Y yo estaba de pie en medio de las ruinas, sin un solo mapa que me indicara el camino. Los días que siguieron fueron silenciosos. No el silencio de la paz, sino el de una habitación vacía justo después de que la música se detenga de golpe. Mi mente, mi herramienta más preciada, se había convertido en un campo de batalla. De un lado, una vida entera de lógica, de pruebas empíricas, gritándome que todo había sido una alucinación, un truco químico de un cerebro moribundo. Y del otro, la certeza tranquila y absoluta del rosario de madera de Sofía. Intentaba aferrarme a lo que conocía. Cuando las enfermeras me dejaban solo, recitaba mentalmente las constantes fundamentales del universo, la velocidad de la luz, la constante de Planck, la constante gravitacional. Eran mis mantras, los pilares de mi cordura, pero ya no sonaban igual. Eran como las palabras de un idioma que de repente había olvidado cómo hablar. Me sentía como un náufrago aferrado a un trozo de madera, mientras el océano entero susurraba un secreto que yo no podía comprender. El alta médica fue un alivio y una tortura. Volver a mi apartamento fue extraño. Todo estaba en su sitio. Los libros de cosmología apilados junto al sofá, la taza de café a medio beber de aquella mañana, las notas para mi próxima clase sobre la entropía. Era mi vida, congelada en el tiempo. Pero el hombre que había salido de esa puerta ya no existía. Te lo juro, era como caminar por el museo de la vida de un desconocido. Pero lo más extraño todavía no había pasado. Lo primero que hice, casi por instinto, fue volver a la universidad. Necesitaba el olor a tiza y a papel viejo, el zumbido del proyector, la solidez de mi pizarra. Creí que si me rodeaba de mi antiguo mundo, el nuevo se desvanecería como un mal sueño. Me encerré en mi despacho durante horas, mirando las ecuaciones que cubrían cada centímetro de la superficie negra. La teoría de la relatividad,
la mecánica cuántica, mis obras maestras, eran perfectas, elegantes, y por primera vez en mi vida me parecieron terriblemente incompletas. Eran como la partitura de una canción que ya no podía oír. Describían las notas, el tempo, la estructura, pero no decían nada de la música. No captaban la emoción, la intención, la belleza sobrecogedora de la sinfonía. Me pasé la vida estudiando el lenguaje y, de repente, me di cuenta de que nunca me había parado a escuchar el poema. Mis colegas venían a verme, preocupados. Me hablaban con una delicadeza que me ponía enfermo, como si estuviera hecho de cristal. Me recomendaban descanso, terapia. Decían que un trauma así podía alterar la percepción. Yo asentía, sonreía, les daba las gracias. ¿Qué podía decirles? Que había visto nacer galaxias mientras mi corazón estaba parado, que el amor no era solo oxitocina, sino una de las fuerzas fundamentales del universo, tan real como la gravedad. Me habrían encerrado, y entonces empecé a mirar a la gente de otra manera. Antes, cuando caminaba por el campus, veía estudiantes como un conjunto de variables, potenciales académicos, mentes por moldear, distracciones. Ahora veía la luz en sus ojos. No es una metáfora, es lo más real que puedo describir. Veía sus pequeñas ansiedades, sus esperanzas secretas, el destello de una idea cruzando su mente. Cada uno de ellos era una melodía única, una nota vibrando en la gran composición. Me sentaba en un banco del jardín y simplemente observaba. Veía a una pareja discutiendo en voz baja y sentía la disonancia de su miedo. Veía a un grupo de amigos reír a carcajadas y casi podía oír la armonía de su alegría. Todo estaba conectado, todo tenía un ritmo. El universo que yo había descrito como frío, ciego y sin propósito era, en realidad, una red infinita de conciencia y sentimiento. Pero la verdadera prueba llegó una tarde, solo en mi despacho. Buscando no sé muy bien qué, encendí el proyector y puse la imagen que estaba en la pantalla el día de la conferencia. La nebulosa del águila, los pilares de la creación. La conocía de memoria. Sabía la composición química de sus gases, la velocidad de expansión, la temperatura de las estrellas recién nacidas en su interior. Era una de mis favoritas para demostrar la belleza accidental del cosmos. La miré durante lo que parecieron horas, y por primera vez no vi solo hidrógeno ionizado y polvo cósmico. Vi unas manos, no unas manos literales, claro. Vi una intención. Vi un artista que había elegido esos colores, que había esculpido esas formas con las leyes de la física como si fueran un cincel. Vi la misma inteligencia, la misma calidez abrumadora que había sentido en ese otro lugar. Las lágrimas empezaron a caer por mi cara, en silencio. No eran de tristeza ni de alegría, eran de reconocimiento. En ese momento, la guerra dentro de mi cabeza terminó. No hubo un vencedor, simplemente se hizo la paz. Descubrí que la ciencia es una herramienta increíble para medir las sombras, pero yo había estado en el lugar de donde venía la luz. Mi trabajo no había sido en vano, pero era como intentar explicar el sol, analizando la forma de una hoja en el suelo. Es una parte de la verdad, sí, una parte fascinante y precisa, pero no es toda la verdad. Me levanté y caminé hacia la pizarra. Cogí el borrador, el mismo que había usado 1000 veces para corregir una variable o empezar un cálculo de cero. El fieltro estaba gastado y cubierto del polvo de mis antiguas certezas. Pero lo más difícil no fue aceptar lo que vi, fue aprender a vivir con ello. Respiré hondo y con un movimiento lento, deliberado, empecé a borrarlo todo. No con rabia, no con resentimiento. Lo borré con la ternura de quien guarda una foto antigua en un cajón para hacer sitio a una nueva. Las ecuaciones que explicaban el universo desaparecieron bajo una nube de tiza, y en medio de esa pizarra vacía, por primera vez en mi vida, no sentí el pánico del vacío, sentí el alivio del espacio. Claro, aquí está el bloque narrativo final, continuando desde el contexto proporcionado y siguiendo todas las reglas y metas. Esa pizarra en blanco fue el silencio más elocuente que he escuchado en mi vida. Cada ecuación borrada, cada certeza convertida en polvo, dejó un espacio limpio, un lienzo nuevo, y en ese vacío no había terror. Había una paz que, te juro,
Nunca había sentido entre mis cálculos perfectos. Ya no había nada que demostrar, nada que defender. Solo quedaba sentir, respirar el aire cargado de tiza y saber que era parte de algo inmenso. Mi colega, David, me encontró así, de pie, inmóvil, mirando una pizarra vacía, con una sonrisa que, supongo, debió parecerle la de un loco. Se acercó despacio, con esa voz que usas para hablarle a alguien que se ha roto por dentro. Me preguntó si estaba bien, si necesitaba algo, si recordaba dónde estaba. Yo solo asentía, incapaz de articular la inmensidad de lo que había ocurrido. ¿Qué podía decirle? ¿Que había muerto y vuelto? ¿Que el universo me había susurrado su secreto en un lenguaje sin palabras? Me llevaron a casa, me recomendaron descanso, terapia. Todos hablaban del trauma post-aneurisma, de cómo el cerebro, al borde del colapso, puede crear alucinaciones muy vívidas. Escuchaba sus explicaciones lógicas, sus diagnósticos razonables, y, por primera vez, no sentía la necesidad de rebatirlos. Simplemente ya no me importaba. Creían que lo más difícil era recuperarme del aneurisma, pero se equivocaban. Lo más difícil era aprender a vivir en dos mundos a la vez. Volví a dar clases. Al principio, me temblaban las manos al sostener la tiza. Los alumnos me miraban con una mezcla de curiosidad y lástima. El genio de la astrofísica que casi muere en mitad de una frase. Pero algo había cambiado en mi forma de hablar. Ya no hablaba con la arrogancia de quien posee la verdad, sino con la humildad de quien ha vislumbrado un misterio. Ya no usaba las imágenes de las galaxias para hablar de caos y casualidad. Ahora las mostraba y me quedaba en silencio un momento. Miren esto, les decía, con la voz más suave. No pregunten solo qué es, pregunten por qué. Nos conmueve. ¿Qué cuerda toca dentro de nosotros? Algunos estudiantes fruncían el ceño, confundidos, pero otros, unos pocos, se inclinaban hacia adelante, con los ojos brillantes. Reconocían la pregunta. Una noche, en la soledad de mi despacho, volví a ponerme frente a la pizarra. Estaba limpia, esperando. Cogí la tiza, y su tacto polvoriento me resultó familiar, reconfortante. Pero esta vez no escribí una fórmula para encerrar el universo en una línea. Dibujé una simple onda, una vibración, la representación más básica de la energía, del sonido, de la luz, el patrón fundamental de esa sinfonía que había escuchado. No he renunciado a la ciencia, te lo juro. Al contrario, ahora la amo más, porque ya no la uso como un escudo para protegerme del misterio, sino como un telescopio para asomarme a él. Es el lenguaje que tengo para intentar describir la belleza de la caligrafía, aunque nunca pueda conocer del todo la mente del que escribe. Ya no busco una teoría del todo que lo explique y lo cierre. He descubierto que la verdadera ecuación es una pregunta abierta, una que no se resuelve en una pizarra, sino que se vive cada día, en cada amanecer, en la risa de un niño, en el silencio entre dos notas de una canción. Mi nombre es Mateo. Fui el hombre que tenía todas las respuestas. Ahora solo soy el que aprendió a escuchar la música.